Nunca dijo una palabra, pero la forma en que me miraba lo cambió todo. No se suponía que debía sentirme así, no por él. Pero a veces el silencio entre dos personas dice más que las palabras. ¿Qué harías si tu corazón se cruzara? Una línea que tu mente no pudiera ignorar. Descargo de responsabilidad. Este contenido es solo para adultos. Se recomienda discreción. Nunca imaginé que una tarde tranquila en mi propia casa podría convertirse en el comienzo de algo que nunca olvidaría. Fue una de esas noches en las que todo parecía normal, quizás incluso demasiado normal. Acababa de terminar de cenar. La casa estaba tranquila y el bullicio habitual de la vida se sentía distante. Pero no sabía que el silencio no era vacío, era calma. Antes de que todo cambiara, mi hijastro Alex siempre había sido respetuoso, amable y un poco reservado. Habíamos compartido risas, cenas familiares y esos momentos cotidianos que poco a poco construyeron un vínculo tranquilo a lo largo de los años. Pero algo cambió, algo aún no dicho. Sentí profundamente que no se trataba de palabras ni de gestos dramáticos, sino de su forma de mirarme, de cómo se detenía un poco más en la conversación, de cómo escuchaba sin necesidad de decir nada. Su silencio empezó a decir cosas que las palabras no podían decir. Empecé a notar los pequeños detalles, cómo ayudaba en casa sin que yo se lo pidiera, cómo me vigilaba cuando parecía cansada, cómo siempre estaba ahí, sin ser autoritario, nunca inapropiado, simplemente presente de la manera más sensata. Había una calidez, una especie de suave protección que envolvía esos momentos, haciéndome cuestionar qué era realmente esta conexión. Pero esta historia no se trata solo de sentimientos, sino de lo inesperado, de lo no dicho y de cómo a veces las relaciones evolucionan de maneras que sorprenden incluso a nuestros propios corazones. Un día todo cambió. No fue dramático. No dijo ni una palabra, pero lo que él lo hice. Me dejó sin palabras. Ese momento de tranquilidad cambió la energía entre nosotros por completo, y supe en ese momento que nuestra historia estaba a punto de dar un nuevo giro. ¿Qué sucede cuando las emociones se profundizan en silencio, cuando alguien toca tu vida sin siquiera intentarlo? ¿Podría ser algo más que solo amabilidad, algo tierno, real e innegablemente humano? Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que todo cambió sin una sola palabra? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Te gustaría una segunda parte para descubrir qué sucedió después? Vota en la encuesta y cuéntame si alguna vez has sentido que algo crecía inesperadamente entre dos personas. A veces, las historias más poderosas se contan en los momentos más tranquilos, y créeme, esta historia apenas comienza. No dejaba de pensar en ese momento cómo algo cambió entre nosotros sin decir una sola palabra. Se repitió en mi mente como una escena de una película. No podía detenerme. No había pasado nada, y sin embargo, todo. Tenía esa silenciosa comprensión entre nosotros. Era más fuerte que cualquier cosa que jamás hubiera escuchado. No era solo una mirada o un gesto, era algo más profundo, algo que no podía explicar, pero que definitivamente sentía. Una vez que sientes algo así, no puedes ignorarlo para realmente entender dónde empezó todo esto. Tendrías que saber un poco sobre Alex. Llegó a mi vida cuando me casé con su padre hace unos años. Al principio era distante, educado pero reservado. No lo presioné, solo quería que se sintiera cómodo al saber que podía ser él mismo. Con el tiempo encontramos un ritmo, películas en familia, noches ayudando con las tareas, incluso tarde, charlas nocturnas tomando el té cuando la casa dormía. No éramos cercanos en el sentido tradicional, pero compartíamos algo tácito, una especie de cariño silencioso, aunque últimamente
Las cosas se sentían diferentes. Había una suavidad en su forma de hablarme, una atención sutil, una atención sutil, una atención que notaba si me sentía mal y me preguntaba cómo había ido mi día. De verdad, preguntaba como si realmente quisiera saberlo, y yo me encontraba deseando esos pequeños momentos con más ganas de las que debía. Me hacía preguntarme si solo estaba leyendo entre líneas o si había algo creciendo entre nosotros que ninguno de los dos quería admitir. Su padre había estado fuera por trabajo más a menudo, y eso nos dejaba a los dos solos en casa más de lo habitual. Nunca pasó nada inapropiado, pero el aire empezó a sentirse más pesado y cargado. Estaba en las pequeñas cosas, como rozándonos en el pasillo o compartiendo una risa que duró poco demasiado tiempo. Intenté quitármelo de encima, diciéndome que no era nada, pero en el fondo sabía que no era nada. Era algo y crecía. Una noche entré a la cocina y lo encontré allí de pie esperándonos. Sin palabras, solo con las miradas fijas, de una manera que me hizo saltar el corazón. El silencio nos ¿Qué envolvió estaba como un pensando? secreto. ¿Qué estaba sintiendo? Esa pregunta aún persiste. ¿Alguna vez has sentido que algo se está gestando entre dos personas que nadie más notó? Cuéntamelo en los comentarios. La tercera parte podría llevarnos más profundamente en esta delicada conexión silenciosa. Esa noche en la cocina se quedó conmigo. No dijo nada. Solo me dirigió una mirada amable, curiosa pero intensa. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería fingir que nunca había sucedido, simplemente volver a cómo eran las cosas. Pero la otra parte, la parte que seguía pensando en él cuando no debía, esa parte no lo dejaba pasar. Me repetía a mí misma, esto es complicado, es mi hijastro, y sin embargo, nada de esto parecía forzado, ni incorrecto. Se sentía tranquilo, real y confuso. Los siguientes días, ambos parecíamos caminar uno alrededor del otro con más cuidado, como si evitáramos el contacto visual a propósito, con miedo de lo que pudiera escaparse si... No tuvimos cuidado, pero en esos silencios las cosas se sintieron más fuertes que nunca. Entonces llegó lo inesperado. Su padre llamó y dijo que estaría fuera más tiempo del planeado. Otra semana, de repente, estábamos solos. De nuevo, más tiempo, más espacio, más tranquilidad. Momentos sin dónde esconderse. Alex empezó a pasar más tiempo en casa, ayudando a estar presente de maneras que se sentían más profundas. Me preguntó sobre mis sueños, mi pasado, cosas que nadie me había preguntado en años, y lo escuché cuando se sinceró sobre su infancia, sobre la complicada forma en que creció viendo a su padre pasar de una relación a otra. Había algo sanador en esas conversaciones, algo que ninguno de los dos quería terminar. Pero ahora estoy desgarrada. Esta conexión nunca la elegimos, simplemente creció. Pero ¿qué significa y a dónde va? Dime qué piensas. ¿Debería haber trazado una línea más clara? Alex solo está tratando de llenar un vacío dejado por su ausencia de su padre, ¿o es algo más? Comenta tus pensamientos o predicciones abajo. ¿Qué harías en mis zapatos? La casa se sentía diferente ahora. Cada rincón, cada momento de silencio parecía tener peso. La forma en que Alex se movía a mi alrededor, cómo se detenía antes de hablar, cómo sus ojos se detenían. Todo me decía que lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros estaba llegando a un punto en el que fingir ya no era posible. Podía sentir la tensión aumentando como una ola a punto de romper, y ninguno de los dos hacía mucho para detenerla. Esa noche, la lluvia caía con fuerza golpeando las ventanas, como un latido constante. Estábamos sentados en la sala, viendo una película que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Las luces estaban bajas, el aire se sentía denso,
y podía sentir algo tácito construyéndose entre nosotros con cada segundo que pasaba. Me moví en el sofá sintiendo su presencia a mi lado también con fuerza. Entonces, sin previo aviso, el poder parpadeó y se apagó. La oscuridad nos envolvió, y por un momento solo hubo silencio. Alex susurró, ¿estás bien? Su voz sonaba más cerca de lo que debería. Asentí, pero se me cortó la respiración. No podía verlo con claridad, pero podía sentirlo. El espacio entre nosotros se sentía como una pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a hacer. Entonces, en la oscuridad, su mano rozó la mía. No por casualidad. Esta vez no, se quedó allí, suave, esperando con firmeza. Mi corazón se aceleraba y no sabía qué hacer. El silencio gritaba más fuerte que las palabras. ¿Era esto? Momento en el que todo cambiaría o del que me arrepentiría para siempre. Espectadores, ¿qué harían en ese momento? Dirían algo, alejarse o dejar que sucediera. Dejen sus opiniones en los comentarios. La siguiente parte podría ser el punto de inflexión. Todos hemos estado esperando. No me moví. Su mano seguía tocando la mía y la oscuridad lo hacía sentir aún más intenso, como si el tiempo se hubiera detenido entre latidos. Podía sentir la pregunta en el aire, la atracción, la posibilidad, pero justo cuando empecé a reaccionar, el momento se hizo añicos. Mi teléfono se iluminó en la mesa de centro. Un mensaje de su padre. Dudé sin saber si debía revisarlo. Las manos de Alex se retiraron lentamente y sentí el cambio al instante. Cogí el teléfono con las manos temblorosas y leí el mensaje. Vuelo cancelado. Estaré en casa esta noche. Sentí una opresión en el pecho. Esta noche todo lo que hemos estado sintiendo, conteniéndose, caminando de puntillas, estaba a punto de chocar con la realidad. Miré a Alex. El brillo del teléfono iluminaba débilmente su rostro. No dijo nada, palabra, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. El aire entre nosotros había cambiado de nuevo. Así como así, la tensión no se fue. Se convirtió en algo más pesado. El reloj corría de vez en cuando, y entonces llegó la segunda sorpresa. Alex se levantó, fue a su habitación y regresó con un Necesito pequeño mostrarte cuaderno, algo. dijo. Suavemente me lo entregó, sus dedos rozando los míos de nuevo. Dentro había páginas de pensamientos escritos a mano, recuerdos, incluso sueños sobre mí, cosas amables, complicadas cosas, páginas que se remontaban a meses atrás. Mi respiración contenida. Esto no fue solo un momento, esto se había estado gestando durante mucho tiempo y no lo había visto completamente hasta ahora. Pero ¿qué hago con esto con él? Con todo lo que ha cambiado en solo una noche. ¿Qué crees que debería hacer? Ahora no digas nada. Confronta los sentimientos o cierra esto antes de que vaya demasiado lejos. Cuéntame en los comentarios. La historia no ha terminado. Ni cerca. Miré el cuaderno, cada página, una confesión silenciosa, una historia escrita en silencio. Mis manos temblaban mientras hojeaba las palabras que había escrito sobre momentos que ni siquiera sabía que recordaba. Cosas que decía, la forma en que reía. Incluso las noches nos sentamos en silencio, sin decir nada en absoluto. Me sentí vista de una manera que no me había sentido en años y asustada porque ahora no había ninguna forma de fingir. Esto no era real, Alex. Se paró frente a mí, esperando. Sé que no es justo, dijo en voz baja, pero no pude contenerlo más. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, pero todo lo demás en la casa se quedó en silencio antes de que pudiera hablar. Oímos el sonido de una llave girando la puerta principal. Su padre entró. En ese instante, el tiempo se derrumbó. Metí el cuaderno debajo de un cojín. Con el corazón acelerado, Alex retrocedió, la mandíbula apretada, y pude ver el pánico en sus ojos. Un pánico que reflejaba el mío.
La puerta se abrió y allí estaba él, cansado pero sonriendo. Sorpresa, dijo. Dejó su bolso. Forcé una sonrisa. Mi mente seguía dando vueltas. Llegas temprano. ¡Qué suerte!, dijo. Entró y me besó en la mejilla. Me perdí la cena de esa noche. Fue un borrón. Alex apenas hablaba. No podía dejar de pensar en el cuaderno debajo del cojín, en lo que casi pasó y en lo que aún podría pasar. Pero justo cuando creía que el momento había pasado, llegó el giro inesperado. Mientras recogía, me giré y vi al padre de Alex con el cuaderno en la mano. Me miró confundido, hojeando las páginas. ¿Qué es esto? Se me cayó el alma a los pies. No podía hablar. Todo había salido ya, cada palabra, cada sentimiento. Y justo cuando pensaba que ya no podía moverme más, me miró y dijo: no sabías nada de esto. Espectadores, ¿cómo creen que esto termina? ¿Fue amor o traición? Dejen sus teorías en los comentarios. La parte final está por llegar y créanme que no la verán. Me quedé paralizado. No encontraba las palabras y, sin embargo, sabía que el silencio solo lo empeoraría. Alex entró en la habitación justo cuando su padre volvió a preguntar: tú no sabías nada de esto. Su voz no estaba enojada, solo dolida, confundida. Miré a Alex, que se quedó quieto. Con los hombros tensos, lo escribí para mí. Dijo en voz baja, para procesar cosas que no se suponía que debiera ser encontrado. Hubo una larga pausa. Podía sentir su peso en el espacio entre todos nosotros. Finalmente hablé. No sabía que lo había encontrado esta noche y no sabía qué hacer. Esa era la verdad y de alguna manera marcó toda la diferencia. Su padre suspiró y dejó el cuaderno. Estamos todo lidiando con más de lo que decimos en voz alta. ¿Eh? ¿Qué pasó? Después no fueron gritos ni culpas. Fue una conversación larga y honesta, confusa y emotiva, pero necesaria. Alex admitió que los sentimientos sobre los que había escrito eran confusos incluso para él. No esperaba nada, solo necesitaba expresarlos, y yo también fui honesta. Había empezado a sentir cosas que no esperaba, cosas que me asustaban, pero sabía que los límites importaban, el respeto importaba. La noche terminó no con todo arreglado, sino con comprensión, con espacio para respirar. Alex decidió mudarse por un tiempo, darnos tiempo a todos, y en ese espacio sucedió algo sorprendente, que todos nos hicimos más fuertes, más claros, más honestos con nosotros mismos. El amor no siempre es como pensamos, y a veces las relaciones más profundas son las que nos desafían más. Dime, ¿cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te gustaría ver qué pasa? Siguiente, deja un comentario abajo y hablemos. Si te gustaría una secuela, házmelo saber.